de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar aquí en tu casa para leer tu palabra, para estudiarla, Padre, para poder recibir el consejo, la enseñanza que tú quieres dar a cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, permíteme ser ese canal de bendición a través del cual fluya tu palabra con gracia, con sabiduría, con la unción de tu Espíritu Santo. Dirígenos en todo y bendice a la congregación, a la iglesia. Bendice los que están aquí presentes, los que están conectándose en estos momentos, aquellos que van a escuchar grabada esta clase. Bendice sus vidas, que seamos bendecidos, pero también alertados de los peligros que enfrentamos y de los cuales el hacer caso a tu palabra nos va a librar. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a vivir de acuerdo a tu palabra, porque es la mayor bendición de la cual puede gozar todo cristiano. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por este privilegio y este tiempo de poder estar juntos para recibir de tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia ahí en Santiago capítulo 3. Vamos a continuar con esta palabra que estamos viendo. Santiago capítulo 3, y ya estudiamos el miércoles pasado hasta el versículo 12, pero vamos a leer hoy del versículo 13 al 18. Hoy vamos a terminar este capítulo. Ha estado bastante interesante, fuerte, y Santiago ha estado en estos temas muy importantes que ahorita vamos a recordarlos. Pero vamos a dar lectura a Santiago capítulo 3, versículo 13, y dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces, hemos estado recorriendo este capítulo 3 y Santiago, hermanos, empezó hablando de aquellos hombres. Si usted recuerda el versículo 1, comenzó hablando de aquellas personas que se pusieron y se llamaron a sí mismos maestros de la palabra. Y luego trató el tema de el terrible mal de cuando se usa o se mal usa la lengua. Entonces Santiago ha estado tratando estos dos temas, pero hoy va a ser una transición y va a hablar del tema sobre la sabiduría. Si la sabiduría es de lo alto o no lo es. Amén. Y este tema de la sabiduría, si es de lo alto o no, está ligado totalmente al tema sobre aquellas personas que se hicieron llamar maestros de la palabra a sí mismos. Entonces Santiago, hermanos, está tratando de dar resolución a este problema de la lengua, que es cuando se mal usa la lengua, hermano. Ya vimos la clase pasada todos los problemas, las complicaciones que puede haber cuando no se tiene cuidado de usar bien la lengua. Entonces Santiago ha estado tratando de resolver estas situaciones, el mal de la lengua y de los maestros, aquellos que se llamaron y se pusieron a sí mismos como maestros de la palabra y que ignoraron la advertencia que Santiago les dio. Santiago, ahí en el versículo 1, él les dijo que no se hicieran muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y no hicieron caso de esa advertencia que Santiago dio. Y estos hombres, confiados en su éxito que tuvieron, porque mire, a ese tipo de maestros mucha gente los admira y no les diga nada porque los defienden, ¿verdad? Más
que cuando se ofende al Señor Jesús. Entonces, a este tipo de gente, esos maestros vieron, ¿verdad?, el éxito que estaban teniendo, que estaban siendo admirados. Entonces, como que ellos tomaron e interpretaron que eso era prueba de que Dios estaba aprobando lo que ellos estaban haciendo, que estaba bien, que Dios estaba dando su aprobación, porque se aprovecharon de esa facilidad de palabra que tienen para hablar, para envolver a la gente, y supusieron que esa era una sabiduría y la presentaron como una sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Entonces es el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Y hermano, es algo que lo vemos en nuestros días, este tema de los enseñadores que han trastornado la fe de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios. Han trastornado la fe, la han hecho pedazos, hermano, y han destruido la fe de muchos creyentes. Este tipo de enseñadores que dicen tener sabiduría de Dios cuando solamente es una sabiduría humana y que no proviene de la palabra de nuestro Dios. Entonces, esta cuestión de los maestros que parecía que Santiago ya lo había olvidado, hermano, pues no. Santiago otra vez vuelve y está sobre de ellos, hermanos. Y vamos a ver en esos versículos cómo Santiago, él quiere ver de cerca esa sabiduría de la que se ufanan estos maestros, esa sabiduría que dicen ellos tener, y los va a desafiar haciendo esta pregunta que vimos en el versículo 13. Mire, vamos a volver ahí al versículo 13. Y ahorita, si usted tiene alguna opinión, sugerencia y preguntas, aquí tenemos al pastor, nos puede ayudar con las preguntas. Entonces, si usted tiene un comentario o algo que hacer, decir, puede, vamos a tener un espacio para que lo haga, o también ahí en internet, en sus comentarios pueden hacerlo. Pero mire, vamos al versículo 13, donde Santiago, recuerde, no dejó a los maestros, sino que Santiago está sobre de ellos, sobre estos que se decían ser maestros de la palabra, que se pusieron a sí mismo este título ellos. Y Santiago dice, pues bueno, vamos a ver muy de cerca, a ver si esa sabiduría que ustedes dicen tener es de lo alto, es de Dios o no. Entonces, vamos a leer el versículo 13 y fíjese lo que Santiago les pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está preguntando aquí Santiago. Y eso es lo que nos dice la Reina Valera 1960, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está preguntando Santiago. Pero la 1909, fíjese cómo dice, es la misma pregunta de este versículo 13, y Santiago pregunta, la 1909, fíjese cómo dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál palabra? Entendido por avisado. Y pues según el diccionario secular no es lo mismo. El entendido, dice, es aquel que tiene grandes conocimientos en una materia específica. Pero el avisado, fíjese en un diccionario secular, dice, es la persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer en cada momento o lo que le conviene de manera personal. Es un mundo de diferencia, ¿verdad? Entre entendido y avisado. Entonces, Santiago está preguntando, ¿quién es sabio de ustedes?
entre vosotros. ¿Quién es sabio y entendido? O sea, ¿quién tiene conocimiento? Pero no nada más es eso, sino que habla de la sabiduría aplicada, ese conocimiento que tiene aplicándolo en la vida práctica, que sabe hacer lo que es conveniente y de acuerdo a la palabra, en su diario vivir, hermano. Es la persona sabia, aquella que sabe lo que se tiene que hacer en determinadas circunstancias, problemas, situaciones que vive, actúa de una manera sabia. Entonces Santiago está preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y a lo mejor algunos de esos maestros pudieran haber levantado su mano y decir, no, pues yo soy muy sabio. Porque ese tipo de personas, ¿sí se oye? ¿No, verdad? Sí, así. Ese tipo de personas, Santiago está preguntando quiénes son. Santiago no está preguntando quiénes son maestros, porque a lo mejor les digo, hubieran levantado muchos la mano en ese tiempo y todos los que se habían autollamado maestros, así mismos hubieran levantado su mano. Pero Santiago no está preguntando quiénes son maestros, sino quién es sabio y avisado entre vosotros. O sea, quién actúa en su vida con sabiduría. Entonces, este tipo de maestros, hermanos, que se habían llamado a sí mismos maestros, este tipo de maestros que tienen una sabiduría humana, pues ellos se sienten más sabios que cualquier otra persona, y ellos nunca jamás van a poder recibir un consejo de alguien más. Jamás van a querer recibir una corrección de algo en lo cual ellos están mal, porque siempre se sienten superiores a los demás. Entonces, eso es lo que también estamos viendo en estos tiempos. Muchos enseñadores hoy en nuestros días que no usan la palabra de nuestro Dios, hermano. Y Santiago no está preguntando quiénes son maestros, sino quiénes son sabios y avisados entre vosotros. ¿Se sienten sabios? ¿Son sabios? Estas personas que se llamaron a sí mismos maestros se sentían muy conocedores, a lo mejor hasta autónomos ellos, no tenían a quién darle razón ni siquiera de lo que enseñaban, de lo que estaban dando. Así que la pregunta es, ¿quién es sabio entre ustedes? Y Santiago les está preguntando, hermano, a estas personas, y también hoy en nuestros días, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago, hermanos, en este versículo nos va a decir algo muy sobresaliente de la sabiduría también. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuál es la obra que muestra que hay sabiduría. Así como nos dijo Santiago en el capítulo 2, el que dice que tiene fe, ¿qué dijo Santiago? ¿Se acuerdan? Si alguien dice que tiene fe, ¿qué tiene que hacer? ¿No se acuerdan? Que lo muestre. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Si alguien dice que tiene fe, dice la Escritura, pues muestre con sus obras que tiene fe, que lo muestre. Si alguien dice que tiene amor, pues que muestre que tiene amor, o sea, con los hechos. Y Santiago, hermanos, está usando este mismo principio cuando él dice, él está preguntando, ¿quién de vosotros tiene sabiduría y es avisado entre vosotros? Muestre, o sea, que lo muestre con sus obras, que lo haga ver con las obras si tiene o no sabiduría, si es avisado, si sabe en su vida práctica y diaria poner la sabiduría. Entonces, ¿sí se está oyendo, verdad? Entonces, tanto la sabiduría, hermanos, que es
mundana como la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios, tiene sus obras. Se va a notar, se va a ver. Y esto es lo que Santiago nos va a dejar ver en este versículo. Vamos nuevamente al versículo 13. Te recuerde que Santiago tiene en mente a esos que se llamaron maestros de la palabra. Y les pregunta, ¿quién es sabio entre ustedes? Y a lo mejor algunos queriendo quedar bien, porque siempre ese tipo de gente quiere verse como el mayor conocedor y el que sabe más. ¿Y qué hubieran dicho esos maestros? Pues levantaron su mano y yo soy sabio, avisado. Pero Santiago pone como un candado, no les deja salida y les dice, bueno, si eres sabio y avisado, muéstralo. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, así como la fe se muestra, si alguien tiene fe, lo muestra por las obras, dice Santiago, pues también el que es sabio lo va a mostrar por las obras. Y dice aquí la 1960, que también lo comparé con la 1909 y es una gran diferencia. Pero la 1960 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Y la 1909, la Reina Valera, 1909, dice, muestre por la buena conversación. Por la buena conversación. Entonces tiene más sentido el que Santiago les está hablando a estos hombres que se hicieron llamar a sí mismos maestros de la palabra y que cayeron en error. Mire, algo que aprendí esta semana y que lo tenemos que aprender, hermano, es que cuando alguien es llamado por Dios es más difícil que caiga en el error, porque tiene al Espíritu Santo, Dios está con esa persona, es un llamado de Dios que Dios no lo va a dejar, lo va a traer hasta que, o sea, que no caiga en el error, que se arrepienta, porque es alguien que es llamado por Dios. Pero cuando alguien no es llamado por Dios, hermano, no tiene como fuente al Espíritu Santo, como guía al Espíritu de Dios. Entonces es más fácil que esos enseñadores caigan en el error. Y es algo que estamos viendo ahorita mucho, hermano. Muchos que son enseñadores, pero que están cayendo en grandes errores que la palabra de Dios no está de acuerdo. Entonces, mire, Santiago dice aquí que lo muestre. ¿Y cómo lo va a mostrar? Si esa persona es sabia y avisada, dice que lo muestre por su buena conversación. Buena. Fíjese el adjetivo que le da aquí Santiago, una buena conversación. Y esto de buena conversación, hermano, ¿qué significa? Es aquella conversación que es útil al alma de los que le oyen. Que es útil esa palabra que está dando esa persona, hermanos, como es la palabra de Dios. Alguien que es llamado por Dios, que está siendo dirigido por Dios, hermano, va a dar palabra de Dios, y esa palabra, hermano, va a ser útil para la vida de aquellas personas que lo están escuchando, que lo están oyendo. Va a construir la vida, va a edificar la vida de los creyentes, hermano. Son palabras que van a llevar a los hombres al arrepentimiento, al perdón, a la santidad. Y eso solo se logra, hermano, cuando pues echa mano de lo que es la palabra de Dios.
Recuerde que Santiago tiene en mira a los que se habían llamado maestros a sí mismo. Por eso está preguntando, ¿quién es sabio? Bueno, pues muéstralo por tu conversación. Tu conversación. Porque recuerden que estamos viendo la 1909, ¿verdad? Que dice ahí, por su buena conversación. Que en la 1960 viene conducta. Abarca todo. Conducta, conversación. Entonces, esa buena conversación, hermano, aquel que es sabio, que lo muestre por su buena conversación, que dé palabra de Dios, que edifique las vidas de los que están oyendo a esa persona. Y Santiago, hermanos, sabiendo que algunos podían fingir una buena conversación, sí, que algún maestro en algún momento pudiera fingir buena conversación, porque sí se puede, ¿verdad? Fingir. Y Santiago, hermanos, lo que él hace, pues es mostrarnos algo muy importante que viene con la buena conversación y que ahorita lo voy a mencionar. Pero, ¿usted cree que esto que estoy comentando esté pasando en nuestro tiempo, hermanos? Enseñadores que se levantan y se ponen a sí mismos para enseñar a la iglesia, al pueblo de Dios, cayendo en tantas herejías, tantas despedazando, como les decía al principio, lo que es la doctrina, la fe del creyente, hermano. ¿Qué piensan ustedes? Cada vez va más en aumento, hermanos. Y como les decía, y ese tipo de personas pues no le dan cuentas a nadie, no reciben instrucciones, consejos de nada ni de nadie. Son autónomos. Entonces, Santiago dice, bueno, si hay algún sabio entre ustedes, tiene que mostrarlo por su buena conversación. Y ya señalamos lo que es una buena conversación, que tiene que edificar la vida de los demás. Pero algo más que puso Santiago aquí en este versículo es que él condiciona esas conversaciones. Y dice Santiago, bueno, pero esas conversaciones tienen que ir acompañadas de mansedumbre. De mansedumbre. Y pone esta palabra mansedumbre, hermanos, porque la mansedumbre solo acompaña a la verdadera sabiduría, a la sabiduría que viene de Dios, de lo alto, no a la sabiduría mundana, hermano. Aquel que se siente muy sabio con sus conocimientos mundanos, por todo esto que rodea ahorita a las personas, pues nunca va a ver usted la mansedumbre en su vida. Pero la mansedumbre sí acompaña a la sabiduría que viene de Dios. Aquel hombre, aquella mujer que tiene sabiduría de Dios, de lo alto, hermanos, a través de su palabra, siempre va a ir acompañada de la mansedumbre. Y aquí la palabra mansedumbre en el original, en el griego, significa humildad. Fíjese, aquí en este versículo, humildad. Aquellos grandes sabios humanamente, hermanos, que dicen tener sabiduría humana, ¿cuándo los ve usted ser humildes, recibir alguna exhortación, algo de alguien? Nunca, hermanos. Es todo lo contrario. Siempre hay una exaltación, pero aquí dice Santiago, si usted es sabio, muestre por su buena conversación, y esa buena conversación, esa vida siempre va a ir llena o junto con la mansedumbre. Y la mansedumbre es humildad en este versículo. Y la humildad pues es todo lo opuesto a la arrogancia. A la arrogancia y a la promoción individual. Siempre alguien que se siente muy sabio, más sabio que los demás, siempre no es una persona humilde. Y siempre lo que trata es de
promocionarse, ¿quién? Él mismo. Siempre es promocionarse de manera individual. Y hasta del Señor Jesús se olvidan. El que importa es Él, la persona. Entonces, fíjese lo que Santiago está haciendo. Si hay alguno de ustedes que se dice sabio, muéstrelo. ¿Por qué? ¿Cómo lo va a mostrar, hermanos? Con la buena conversación. Conversación que edifica, que construye. Y esa buena conversación, esa persona siempre va a ir con mansedumbre, que es la humildad. Porque les digo, Santiago sabía que la mansedumbre acompaña a la verdadera sabiduría, pero jamás a la sabiduría mundana. ¿Ok? Entonces, Santiago está hablando esto a estos maestros. Y si son enseñadores, hermano, estas personas, pues no se están nutriendo de lo que es la palabra de Dios. O sea, sus mensajes, sus enseñanzas nunca van a ir nutridas de lo que es la palabra de Dios. Siempre va a ir nutrida de pensamientos de otros. A lo mejor hasta citan a grandes filósofos, conocedores, pero pocos se nutren de lo que es la palabra de nuestro Dios. Y el hombre de Dios, hermano, siempre que tiene que tomar, pudiéramos decir, la materia prima, todo para dar su enseñanza, su predicación de la palabra de Dios. Porque aquí es donde viene, hermano, la sabiduría de lo alto. Si usted quiere ser sabio en su vida práctica, su vida diaria, tiene que seguir los principios de la Biblia, de la palabra de Dios. No seguir los principios de la psicología, porque muchos para predicar y enseñar siguen más esos principios que los principios de la palabra de Dios. Y eso lo estamos viendo ahorita muchísimo, hermano. Mucho. Y nos vamos a encontrar con algo bien fuerte que nos va a decir Santiago con respecto a esto. Y mire, la escritura señala categóricamente a dos sectores que son los responsables, que son los que están cometiendo ¿Mande? Sí, ya. Permitiendo que el pueblo, hermano, sea afectado y se aparte de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de lo alto. Y la palabra, la escritura, hace referencia a los falsos maestros y a los falsos profetas. Estos dos personajes, estos dos sectores que son los falsos maestros y falsos profetas, son responsables delante de Dios de lo que están hablando y enseñando al pueblo de Dios, hermano, que están siendo responsables bíblicamente de la destrucción de la fe del creyente, hermano. ¿O no es lo que más abunda ahorita? Los falsos maestros y los falsos profetas. Ahorita todos o muchos en las redes sociales se dicen ser profetas y les dan profecía a la gente y les dicen lo que la gente quiere oír. Era lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, los profetas, Dios les decía al profeta de Dios: va a venir destrucción, va a venir los babilonios, los van a tener cautivos. ¿Y qué decían los profetas falsos? No es cierto, es mentira, mira, disfruta, vive. Siempre, hermanos, falsos maestros y falsos profetas son los responsables de alejar al pueblo de la palabra de Dios. Eso no es sabiduría de Dios. Si usted quiere ser un hombre y una mujer sabia en su vida práctica y diaria, hermano, usted tiene que vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios que viene ¿en dónde? En la palabra. Amén.
Y esas personas, y yo misma que estoy aquí parada, hermanos, vamos a dar cuentas a Dios de lo que estemos enseñando. Porque mire, usted que fue lavado, que yo fui lavada con la sangre de Cristo, que le pertenecemos, somos ovejas de su prado, dice la Escritura. Y este rebaño de ovejas fue comprado a un alto precio, hermano, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tiene dueño el rebaño, tiene dueño la iglesia de Cristo. Y cada enseñador va a dar cuenta de lo que dio al rebaño. Y muchos tal vez estarán en grandes problemas con el dueño del rebaño. ¿Por qué? Porque se alejaron de la sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios. Y eso solamente está en la palabra. Espero estarme dando a explicar, hermanos, el punto que está tratando Santiago, la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? La sabiduría de Dios, la que está en su palabra, la que viene de Dios, hermano. Entonces, estamos viendo aquí cómo Santiago está hablando esta situación, y algo que no esperábamos que Santiago les dijera a estos maestros que se hicieron llamar a sí mismos y que estaban hablando, enseñando, y algo muy fuerte que les va a decir Santiago y que no esperábamos, hermanos, es en el versículo 15. Mire lo que les va a decir. Les dice Santiago, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Qué fuerte, hermano. No esperábamos que Santiago les dijera esto a estos enseñadores, que esa sabiduría de la cual ellos hacían alarde, de la cual ellos se envanecían, se glorificaban, que eran maestros muy sabios, y Santiago les dice, esa sabiduría no viene de arriba. Esa sabiduría que tú estás mostrando les dice Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Durísimo, Santiago, hermano. Fíjese cómo se habían deslizado tanto estos hombres, habían caído en el error por su ambición de ser reconocidos como maestros, como sabios, pero mire dónde habían caído, en una sabiduría que no provenía de Dios, hermano. Porque estos hombres, al no ser abastecidos de lo alto, de la palabra de nuestro Dios, porque siempre ellos estaban buscando fuentes terrenales, conocimiento humano, que es lo que ahorita, hermano, se está buscando mucho. Mire, todo, hay una época, ya hace unos años atrás, hasta la fecha ahorita, todo pastor, y porque me consta, todo pastor de una iglesia, ¿cuál es la carrera que quiere estudiar? A ver si ustedes saben. Como para hacer más eficiente su trabajo, como para hacer más espiritual y poderoso su servicio, su ministración. Psicología. Es algo bien tremendo, hermano. Y muchos han dejado y han sustituido la palabra y la han puesto a un lado, y nada más meten un versículo y usan todas las terapias de la psicología. ¿Cuál es mire, usted investigue, pero cuál es el inicio de la psicología?
quiénes fueron sus fundadores, cómo lo hicieron, todo. Usted investiga, hermano, y es, como decía Santiago, terrenal, animal, diabólica. Pero ¿cómo se hace ver un pastor? Soy pastor, psicólogo, terapeuta y no sé qué tantas cosas. Pero está dejando fuera los principios de la palabra y está siguiendo principios que no vienen de Dios, hermano. Y esto a muchos pues no les agrada mucho, pero ¿mandé? Sí, es una realidad que estamos viviendo y por eso, hermanos, se está cayendo en tantas cosas que ya no hay una diferencia. Mire, usted escuche a un motivador en la televisión y escucha a un predicador de hoy en las iglesias y no, hombre, hasta predican mejor los motivadores. Yo en una ocasión me sorprendí porque estaba en la televisión un programa, creo que fue en Monterrey, en casa de mi mamá, estaba un programa y empecé a oír a lo lejos un hombre que estaba hablando y estaba diciendo no, tú con tu boca, nada más dilo y cree y va a ser hecho, decreta y que no sé, y así yo dije, ¿qué predicador es ese? Y me fui a ver la televisión y resulta que no era ningún predicador, era una persona que como esas que dan sí conferencias motivacionales, pero también como tipo de los de horóscopos y todas esas cosas. Pero él estaba dando en ese momento esas palabras de que decreta, dilo y se va a hacer hecho y todo. Y era que creen en todo eso de ocultismo, hermano. Y ahorita ya no hay mucha diferencia entre lo que predica un ministro de la palabra de Dios y los que no conocen a Dios. ¿Pero por qué? Porque se ha dejado la sabiduría de Dios, se ha menospreciado la palabra de Dios. Y nos han llegado a decir, a mi esposo y a mí, nos han dicho, en una ocasión nos dijo uno de esos tipos maestros, y nos dijo que esto no era suficiente. Bastante fuerte, hermanos, eso. Es que esto no es suficiente, dice, tienes que innovar, tienes que meterte a todo esto. Mira, yo soy actualizarte, tienes que las terapias que hay ahorita y que no sé qué. Bien fuerte, hermano, eso que se está moviendo entre el pastorado. Y como les digo, ya el pastor que no estudia psicología, que no sabe terapias, ya así como que quedaste a la antigua, estás si te estancaste, te quedaste estancado. Y es algo, hermanos, bastante fuerte que se está viviendo ahorita. Y lo más triste es que la gente está siguiendo a ese tipo de personas, pero van a dar cuentas esas personas, pero también va a dar cuenta la persona que lo está siguiendo. Porque todos tenemos por igual la libertad de leer y de escudriñar la palabra de Dios y de seguir o no seguir los principios que vienen en la palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, usted no se aleje de esto, hermano. Así le digan lo que le digan, cada vez va a ser peor, hermano. Usted siga lo que dice la palabra de Dios, los principios bíblicos. La palabra de Dios está vigente y la palabra de Dios sí hace cambios en la gente, porque es una palabra viva, una palabra eficaz que cambia vidas, que cambia corazones, hermano. Entonces se ha dejado todo esto a un lado y buscan fuentes terrenas
y adquieren, hermanos, ese virus de la sabiduría mundana, terrenal, de la sabiduría animal y de la sabiduría diabólica. Es lo que se está ahorita con el afán de sobresalir en una competencia, es lo que están ahorita teniendo mucho los enseñadores en nuestro tiempo, y la fuente de ellos pues no es la palabra ni es el Espíritu Santo, sino que buscan en muchas otras partes conocimientos que no vienen de la palabra de nuestro Dios. Entonces, este tipo de sabiduría, hermanos, evalúa todo según los estándares mundanos y hace del beneficio personal la meta más importante de la vida. La sabiduría que no viene de Dios. Un comentarista definió esos tres términos, se los voy a leer nada más. La sabiduría terrenal, dice, es todo aquello que tiene que ver con la vista, que se pone solo en las cosas de esta vida. Todo lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo, y no lo voy a leer, pero ahí en Lucas 12:15 Jesús les dijo que pues la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, hermano. En eso no consiste tu vida. Gracias a Dios porque Él nos provee todo lo que necesitamos, pero mi vida no consiste de las cosas terrenales. Eso en un instante se termina, se acaba, nos vamos y ahí quedó. Pero esta sabiduría, la humana, la terrenal, está puesta solamente en las cosas humanas y terrenales. ¿En qué se basan ahorita todas las enseñanzas y predicaciones? En la prosperidad económica. Haz esto y te va a ir bien. Haz esto y Dios te va a dar. Siembra más y Dios te va a dar más. Puras cosas terrenales, hermano. Vanas. Prosperidad económica y permiso para pecar. Sabiduría terrenal, entonces tener la vista solo en esta vida, en las cosas terrenales. La animal, dice, el animal tiene por objeto la gratificación de las pasiones y la disposición a las cosas animal. Entonces, habla de las cosas que nomás traen satisfacción a mis pasiones, lo que veíamos el domingo en la predicación del pastor. Los 5 sentidos, las cosas que a nuestra carne le gustan, satisfacer esas necesidades, esas pasiones a nuestra manera y no a la manera de Dios ni en el tiempo de Dios. La diabólica, pues, es inspiración satánica por demonios. Es el enemigo ahí influenciando la vida de esa persona. Cuando comienzas tú a seguir más los conocimientos de fulanito, que no importa que no sea cristiano, mira, la gente empieza a decir, ¿qué importa que no es cristiano? Pero mira, le ha ido muy bien, y él hizo esto y lo otro, y mira, le funcionó. Recuerde la frase que siempre digo, hermano, no porque funcione es de Dios. Y hay sustento bíblico para esa frase. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Algunos en aquel tiempo van a decir, Señor, en tu nombre hice esto, hice el otro. Va a decir el Señor, pues no te conozco. Entonces, no porque funcione es de Dios. Pero muchos están yéndose a esos conocimientos, a los consejos que dan, a las pláticas que dan ese tipo de gente, que no importa que no sean cristianos, que no importa que... Mire, ahorita al pueblo de Dios, tristemente, pero no le interesa ni el testimonio que tenga la persona que les está enseñando ni predicando. Que es un divorciado y vuelto a casar quién sabe cuántas veces y que está en adulterio ahorita. ¿Qué importa? O sea, a mí con que me hablen bonito. ¿Sí o no, hermano? Está pasando eso. ¿Por qué? Porque están buscando esa sabiduría humana, mundana, terrenal, animal, diabólica, dice Santiago. Qué fuerte
lo que Santiago está hablando. Y esa sabiduría, hermanos, solo va a traer perturbación a la vida de la persona. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Son los resultados de la sabiduría humana, mundana. Solamente va a haber perturbación. Y termina Santiago con este capítulo, hermano, dando un contraste. Ya mencioné yo la sabiduría humana, la sabiduría que no viene de Dios, que es terrenal, que es animal, diabólica, hermano, influenciada por Satanás mismo. Y les digo, tengan mucho cuidado, porque mucho pueblo está siendo influenciado por ese tipo de enseñanzas, por ese tipo de sabiduría, hermano. Mire, se está metiendo mucho el conocimiento oriental, de cosas del oriente, pero lo han disfrazado y maquillado para traerlo a Occidente, que somos nosotros, somos parte de Occidente. Entonces, todas las cosas que se practican en Oriente, pues no las van a traer tal cual aquí, porque vamos a no hacerlo, pero las han disfrazado de muchas maneras. Y en la iglesia se están metiendo esas corrientes orientales. Todo lo que tiene que ver con el hinduismo, la meditación trascendental, que a lo mejor en las iglesias no lo llaman así, meditación trascendental, a lo mejor muchas sí, ¿verdad? Pero hay iglesias en las cuales se ponen hasta en los puntos como lo usan ellos, y así siguen ciertos rituales que siguen ellos. Entonces todo eso es disfrazado, pero se ha metido a las iglesias, hermano. Todo ese conocimiento, por eso dice Santiago, es sabiduría hasta diabólica, porque viene influenciado por el mismo Satanás. Así que usted siga mejor los principios de la Biblia, que a la antigüita, como le llamen, pero digan, aquí sigo en la senda antigua, Señor, en la palabra, y no cambio. Amén. Entonces, y Santiago termina, hermano, haciendo un contraste entre la sabiduría humana, animal, diabólica, y la sabiduría que sí viene de Dios, hermano. Y mire cómo es la sabiduría que viene de Dios. Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ¿sí? O sea, íntegra. Después, pacífica, trae paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una gran diferencia, un gran contraste entre la sabiduría que no es de Dios y la que sí es de Dios, hermano. La persona va a enseñar, hermano, de manera limpia, pura, la palabra de Dios, porque la sabiduría que es de Dios es pura, hermanos, es sin hipocresía, es sin una máscara, es como lo dice la palabra de nuestro Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo va a vivir el cristiano, hermanos, que tiene la sabiduría de Dios de lo alto? De esta manera, pero su vida va a haber una paz, hermanos. No va a haber incertidumbre, no va a haber vacío, sino que va a haber la paz de nuestro Dios en el corazón de la persona. Amén. Entonces Santiago termina este capítulo, hermanos, haciendo ese contraste entre la sabiduría del mundo, que la siguieron muchos de esos maestros que se llamaron a sí mismos maestros, pero que le van a dar cuentas a Dios, y la sabiduría que viene de Dios, que es de lo alto, que es pura, que es limpia. Amén. Entonces, si usted quiere vivir con la sabiduría de lo alto de Dios, hermano, aquí está en su palabra. Así le digan lo que le digan, lo que sea, hermano, vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si usted enseña la palabra, hágalo de acuerdo a lo que dice la Biblia, sin seguir las corrientes que se están moviendo ahorita.
Amén. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios porque hemos acabado este capítulo 3 de Santiago. Espero hayamos aprendido de él mucho y que sigamos estos principios prácticos para nuestra vida. Amén. Pues vamos a orar y el próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a empezar con el capítulo 4 de Santiago. Ya vamos más avanzados, más de la mitad. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, a darle gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos. Si hay hermanos que están presentes ahorita en línea, Dios los bendiga. Qué bueno que separan ese tiempo para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy muchas gracias porque tenemos tu palabra. Gracias. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz. No necesita nada. No necesita más. Tu palabra es más que suficiente para traer sabiduría a nuestras vidas. Ayúdanos como siervos tuyos a enseñar lo que dice tu palabra. Ayuda a tu iglesia, al pueblo, a recibir lo que dice tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos que todos nosotros como pueblo tuyo comamos el alimento bíblico espiritual de tu palabra y no comamos chatarra de lo que se está vendiendo ahorita en el mercado cristiano. Ayúdanos, Señor. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, peligrosos, como decía el apóstol Pablo, tiempos de peligro, donde hay tanto enseñador, amador de sí mismo, y están haciendo uso de una sabiduría humana, mundana, terrenal, animal y diabólica, siendo influenciados, Señor, por el mismo infierno, Señor. Ayúdanos a estar alertas, que nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro ser sea abierto a tu palabra y lo cerremos a las cosas que no provienen de ti, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres sabios, pero con la sabiduría de lo alto. No porque tenemos conocimientos, Señor, de una persona, de otra, renombrados, no, sino porque estamos poniendo los principios bíblicos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos como ese remanente y poder amar tu palabra, abrazar lo que dice tu palabra, poner en práctica lo que dice tu palabra. Bendice a mis hermanos. Gracias por lo que tú has hablado esta noche a nuestras vidas. Ayúdanos a caminar, porque tú nos estás alertando, Señor, de muchas cosas con estas enseñanzas. Que las llevemos a la práctica. Y bendice a mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos que están a la distancia, que están en línea. Bendícelos, Padre. Y gracias por tu presencia. Gracias por tu divina y hermosa presencia con nosotros. Te amamos y te damos honra y gloria a ti solamente, Señor. Gracias por todo y en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.